un hijo, una madre, un camino imposible. Esta es la historia de lo que el amor verdadero puede lograr. Ella no tenía dinero ni recursos, solo amor, y a veces el amor es el único camino imposible que vale la pena recorrer. En las montañas del norte de España existía un pueblo que el mundo apenas conocía. Era invierno, los faroles brillaban contra la oscuridad como estrellas que no querían apagarse. De una chimenea el humo subía despacio. Dentro de la casa una historia de amor estaba a punto de comenzar. Diego encontró a su madre, muy débil y enferma. Su rostro estaba tan blanco y pálido como la nieve que cubría el pueblo. Su madre había sacrificado toda su vida por él. Ahora quien debía actuar era Diego. Diego tomó las manos de su madre, frías, frágiles, pero reconocibles, las manos que lo habían amado. En sus ojos ardía una luz profunda, nacida de la desesperación. No era valentía, era el amor de un hijo por su madre. El anciano del pueblo le habló de un médico en el norte. El camino es largo, advirtió, pero es posible. Diego preparó su bolsa, tomó pan para 2 días, agua para 1 y un mapa arrugado. Antes de salir, miró a su madre y susurró: «Volveré, mamá, te lo prometo». Cuando Diego salió, el sol apenas asomaba. A medida que avanzaba, el pueblo quedaba atrás, cada vez más pequeño. Cada paso lo alejaba de todo lo que amaba, pero lo acercaba a lo más valioso de todo. La tierra española se extendía como un lienzo infinito, colinas verdes, cielos enormes, un camino sin fin. Cruzó el viejo puente de piedra. El agua corría fría abajo, ajena a la urgencia de Diego. Se detuvo ante una cruz de piedra y rezó. Solo pedía tiempo suficiente para llegar y volver. El primer pueblo parecía aferrarse a la ladera como si temiera caer. Diego lo cruzó sin detenerse. El paso entre las rocas era estrecho y oscuro. El viento soplaba como si quisiera detenerlo. El valle se extendía como un cuadro al óleo. Mirándolo, comió el primer trozo de pan al mediodía. Su bolsa había comenzado a pesar más con cada hora que pasaba. Quizás era el peso invisible de lo que había dejado atrás. Miró hacia el sur. Su pueblo ya no era visible, solo colinas y un silencio profundo. Las montañas del norte parecían gigantes dormidos, sus cimas parecían tocar las nubes. El bosque de pinos lo recibió con su olor familiar. La luz brillaba fragmentada entre las ramas. Cruzó el arroyo saltando de piedra en piedra. El agua helada le llegó a las botas, pero no importaba. Un águila trazaba círculos en el cielo azul. Diego la siguió con los ojos y sonrió por primera vez. De repente llegaron nubes negras, oscuras y furiosas, se tragaron el sol en minutos. La tormenta lo golpeó sin piedad. El viento empujaba hacia atrás. Diego seguía avanzando hacia adelante. Encontró refugio bajo una roca. Mientras calentaba sus manos temblorosas de frío, pensó en el calor de su madre. El miedo era real, el frío era real, pero más real era saber que su madre lo esperaba en aquella cama. Sacó el mapa con manos temblorosas. A la luz de un relámpago vio que aún le quedaba mucho camino. Cuando la tormenta se calmó, el sol atravesó las nubes como una señal del cielo, brillando como oro. Al salir del paso, la meseta apareció de repente, inmensa, dorada y libre. El sol se ponía pintando el cielo de rojo y ámbar. Su sombra era larga y solitaria. Aquella noche dormiría bajo las estrellas. Nunca había estado tan solo ni tan lejos de su hogar. Las llamas bailaban con vida propia. El fuego era lo único cálido en aquella oscuridad infinita. Miró las estrellas, miles de ellas parecían mirarle de vuelta. ¿Estaría su madre mirando el mismo cielo? Pensó en la risa de su madre, en el olor de su cocina los domingos, en todo lo que no quería perder. En el humo del fuego creyó ver el rostro de su madre. «Ya voy, mamá», murmuró. «Ya voy hacia ti». Un lobo aulló a lo lejos. Diego escuchó en silencio, luego solo el viento y el silencio. El fuego estaba a punto de apagarse. El frío lo despertó antes del amanecer. El amanecer llegó glorioso, tragándose la oscuridad. Diego sintió que el mundo lo apoyaba. Se lavó el rostro con agua fría junto al río. Un nuevo día, un día más cerca de su objetivo. Diego, de pie mirando al norte, respiró profundo y volvió a caminar, sin dudar, solo hacia adelante. Al tercer día llegó a un pueblo con mercado. Los colores y ruidos lo abrumaron. Una anciana le señaló el norte. 2 días más a pie, solo 2 días más.
Una vendedora le puso pan en las manos sin pedir nada a cambio. «Que Dios te acompañe», le dijo. Comió despacio lo que había conseguido en la posada. La vida de la ciudad seguía ajena a su historia. El posadero avivó el fuego. Diego lo observó y pensó con nostalgia en su casa. Un viajero le mostró un camino más corto. Por el este, el camino se acortaba a 8 horas. Entró a la iglesia y encendió una vela por su madre. La dejó ardiendo en su nombre. Salió descansado con paso firme. La bondad de los extraños había renovado algo muy profundo en él. La meseta no tenía fin. El sol golpeaba sin piedad. Diego caminaba sin parar, siempre caminaba. Un pastor viejo lo vio pasar. Se miraron y se saludaron como dos viejos amigos solitarios. Descansó a la sombra de una casa abandonada. Alguien había amado allí, había vivido, pero ya no. Bebió agua del pozo de una aldea desierta. Vio su reflejo en el agua y no se reconoció. Al cuarto día, el río se había desbordado. El agua furiosa bloqueaba el único camino al norte. No había opción. Diego sujetó la bolsa sobre su cabeza y entró al río. La corriente tiraba de él. Llegó a la otra orilla y cayó de rodillas, empapado y agotado, pero estaba en la otra orilla. Escurrió su ropa y siguió andando. El agua corría brillante bajo la luz de la tarde. La belleza del mundo no espera a nadie. El sol se ponía con maravillosos colores rojos y naranjas. Junto al fuego examinó sus pies llenos de ampollas. Cada herida era el precio del amor. Encontró el último trozo de pan. El camino que quedaba era demasiado para tan poco. En las llamas vio el rostro de su madre. Esta vez no sonreía, lo miraba con miedo. Cayó de rodillas en el camino vacío. Su determinación lo había abandonado. Comenzó a llorar. En ese momento, un rayo de luz dorada cayó del cielo exactamente donde él estaba. Los ojos de Diego brillaron de repente. Su determinación, a punto de romperse, volvió a fortalecerse. Se levantó y comenzó a correr, porque nadie podría jamás conocer el amor que sentía por su madre. Al quinto día, vio la silueta de la ciudad del norte. La torre de su catedral brillaba como oro. Aceleró sin darse cuenta. Sus piernas destrozadas habían reunido fuerzas sin saber. El camino estaba lleno de gente, carros y caballos. Diego avanzaba como un fantasma hacia su objetivo. Las enormes puertas de la ciudad se alzaban ante él. Nunca había visto nada tan grande. La ciudad era otro mundo. Calles anchas, edificios altos. Diego no tenía tiempo para asombrarse. Encontró la farmacia tras preguntar 3 veces. El farmacéutico lo estudió con desconfianza. El farmacéutico colocó el frasco sobre el mostrador. Para Diego, ese frasco era lo más valioso del mundo. Levantó el frasco hacia la luz. El líquido ambarino brillaba como oro. Las lágrimas corrieron solas. Se sentó en los escalones de una fuente y lloró de alegría. Un milagro había ocurrido. Gastó su último dinero en comida y se comió con alivio y gratitud. Se arrodilló ante la catedral y dio gracias en silencio. El corazón hablaba por sí solo. Se giró hacia el sur, hacia su madre. El camino de regreso lo esperaba. Diego no caminó de vuelta, corrió. La luna iluminó su camino como si el cielo supiera su prisa. Cruzó las montañas de noche, guiado por el recuerdo del camino y un instinto profundo. El viejo puente apareció al amanecer como si lo estuviera esperando. Ya casi estaba en casa. El sol salía ante él empujándolo hacia el sur. Su sombra señalaba el camino a casa. Desde la última colina vio su pueblo. Pequeño, tranquilo, eterno. Las piernas estaban muy cansadas, pero faltaba poco. Bajó corriendo como nunca en su vida. El frasco estaba a salvo, él también. Los perros salieron ladrando de alegría a su encuentro. Ya casi llegaba, ya casi. Una vecina se llevó las manos a la boca al verlo. Diego leyó en su cara todo lo que temía. Su mano tocó el pomo metálico de la puerta. La misma puerta que había cruzado 1000 veces sin pensar. Empujó la puerta despacio. La luz entró con él. Iluminó la cama, la iluminó a ella. Su madre seguía ahí. Su madre abrió los ojos al escuchar sus pasos. Lo miró durante un largo momento antes de llorar. En esos ojos, Diego vio todo lo que necesitaba. Seguía ahí. Todavía había tiempo.
Puso el frasco en sus frágiles manos con la misma delicadeza con que ella le había dado todo hasta ahora. Se abrazaron en silencio, ella débil pero viva, él roto pero entero, como el momento más hermoso. Diego dejó correr las lágrimas, no eran de tristeza, eran el precio que paga la felicidad. Los dedos de su madre recorrieron su cabello negro con el mismo gesto de siempre. «Estás en casa». La vecina los observó con la mano sobre el corazón. Algunas historias no necesitan palabras. Diego se quedó dormido junto a su madre. Ella lo miró dormir como tantas veces lo había hecho. A la mañana siguiente, la chimenea volvía a humear. La vida del pueblo seguía sin saber nada. Así son las historias más grandes. No ocurren en palacios, sino en caminos de tierra y corazones sencillos. El frasco vacío quedó en la ventana, insignificante para quienes no conocieran su historia. Desde la colina el pueblo se veía magnífico, como todos los lugares donde alguien ha amado de verdad.